En este vídeo experimental os quiero mostrar los posibles riesgos que tiene el uso de armas punzantes o armas cortantes. Este vídeo lo hago con la finalidad de que reflexionéis y que tengáis una toma de conciencia sobre los riesgos de exponerse a situaciones en las que este tipo de armas pueden verse involucradas, o también para que reflexionéis, por si os veis en una situación en las que os veis obligados a utilizar este tipo de cosas, los daños que podríais llegar a hacerle a otras personas. Para este vídeo voy a usar esta carne, que como veis es una carne que está maciza, y también este costillar, y básicamente voy a probar con todos estos cuchillos, con este destornillador, con unos martillos, para ver qué efectos tienen mis acciones sobre la carne, con qué profundidad penetran estos cuchillos, que encima no son profesionales, son cuchillos que podéis tener en cualquier lado. Un destornillador lo puede tener cualquier persona en casa. También son cosas fáciles de ocultar, que cualquiera puede llevar encima y muchas veces ni siquiera lo ves. Por lo que veo bastante interesante esto que os quiero mostrar. También, por otro lado, deciros que si queréis experimentar este tipo de cosas, tengáis cuidado de no cortaros, porque por ejemplo, a la hora de apuñalar con un cuchillo de este tipo, si no agarras bien y apuñalas más y haces mucha fuerza, pues la mano se te puede ir para abajo y te puedes cortar la mano, porque no tiene guardamano. Si por ejemplo cortáis por la altura, si medís mal, os podéis cortar la mano que está sujetando las cosas. Entonces, sensatez, ¿vale? Con cuidado. Si sois menores de edad, pues no hagáis este tipo de cosas, que os ayude vuestros padres, yo que sé. Básicamente que no hagáis ninguna locura si queréis experimentar. Antes de empezar a trinchar, quiero que penséis en un par de cosas. Quiero que penséis que este grosor que tiene este filete de carne, ya sea así o ya sea incluso así, podría ser cualquier parte de un cuerpo. Mira, por ejemplo, el grosor que tiene este filete y el grosor que puede tener una muñeca. También mirar el grosor que tiene esto y el grosor que puede llegar a tener un cuello. También el grosor que puede llegar a tener un tórax. Y obviamente, si la persona no es grande, más va a entrar los ataques punzantes, para que toméis conciencia de que si por ejemplo llego a apuñalo y atraviesa toda la carne, ya sea en este eje o en este, pues básicamente son ataques que podrían atravesar una persona entera, teniendo en cuenta que esta carne no tiene sangre. Y yo supongo que si tiene sangre, la carne está más hinchada, pues será más fácil de cortar, porque tiene como una especie de efecto globo, para que penséis un poco en esas cosas. Y aquí, bueno, el costillar vendría a simular, por ejemplo, la zona de las costillas. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Pensad que hay zonas en el cuerpo que están muy expuestas. Por ejemplo, aquí, muy expuestas pueden estar venas, tendones, también puede estar algún ligamento, están los nervios, estando de manera muy superficial. También, por ejemplo, en el cuello, de manera también superficial, pueden estar las carótidas. También toda esta parte del brazo puede tener ciertas venas, ciertos nervios bastante superficiales. Entonces, ¿qué es lo que os quiero enseñar con esto? Que estas cosas son delicadas, porque con mucha facilidad un cuchillo podría penetrar esto con este grosor. Entonces, si por ejemplo al hacer el experimento penetra aunque sea poquito, imaginad qué efecto podría tener si por ejemplo se clava en una muñeca ese poquito, porque la atraviesa entera, o en el cuello ese poquito, porque mirad lo que podría ser que atravesase ese poquito. Podría ser mortal dependiendo de los sitios en los que se esté clavando, así que muchísimo cuidado. Sin más dilación, vamos a empezar a trinchar. Entonces, ¿cuál va a ser lo primero que voy a hacer? Pues voy a aprovechar que está la carne embalada y voy a hacer una especie de simulacro de lo que podría ser una puñalada en las costillas, porque como sabéis, esto es un costillar. También vamos a simular que la bolsa puede ser algo de ropa, algo que hace resistencia. De hecho, voy a poner este trapo simulando que viene a ser tela o ropa, y de hecho lo voy a poner más bien cuádruple, simulando que puede ser una tela gruesa, y a ver qué efectos tienen. Y voy a apuñalar sin mucha fuerza a ver qué pasa. Entonces llego, no atraviesa, intento dos, no atraviesa, pero he dejado un boquete aquí, pero no llega a penetrar. Y ahora con más fuerza, aunque hay que tener cuidado con esto, porque no son cuchillos que están hechos para hacer este tipo de cosas, entonces se puede romper. Hace daño punzante, pero no llega a atravesar. Voy a quitarle capas, a ver qué más puede pasar, y lo voy a dejar solo con una capa, como puede ser, por ejemplo, una camiseta. No ha atravesado la tela, pero fijaos el boquete que ha dejado más o menos hasta aquí. O sea, ha penetrado esto, aunque no haya atravesado la tela. Y por debajo lo ha atravesado entero. O sea, fijaos el boquete entero que ha dejado, que lo ha llegado a atravesar por completo. De hecho, voy a meter el dedo hasta donde ha llegado. No lo ha llegado a atravesar del todo, pero fijaos cómo entra mi dedo, que aunque la ropa esté superficial, ha llegado a entrar. Ha entrado todo esto. Ahora, un destornillador. Sin mucho más que decir. Esto siendo un destornillador corto, y lo ha atravesado completamente. Fijaos que está por la base. Ha atravesado la ropa sin mucha fuerza. O sea, como habéis hecho un pinchazo simple. Y ha dejado un boquete completo que lo ha atravesado completamente, e incluso ha llegado a penetrar la parte de abajo. Fijaos que
ha hecho un boquete en este segundo envase y abajo la carne está punzada, tiene un pequeño agujero que más o menos llega a lo que es la cabeza, o sea, ha penetrado todo esto. Y esto, por ejemplo, si llega a ser un costillar, y si imaginamos que, por ejemplo, esto simula lo que puede ser un pulmón, pues podría significar un neumotórax. Y quién sabe si esto tan penetrante podría haber significado que llegase a un órgano o que pille algún vaso importante. Y como os he dicho, sin mucha dificultad. Voy a probar con la tela cuádruple y no ha atravesado. Como veis, la tela está bien, pero yo noto que ha entrado como algo así. Y mirad el destrozo que ha hecho aquí. Aunque no haya atravesado del todo, fijaos el boquete. O sea, es como que con la tela no ha penetrado tanto, pero ha hecho como un boquete mucho más ancho. Ahora voy a hacer otro intento, aprovechando que el destornillador no tiene tanto riesgo como un cuchillo, porque con el cuchillo me da cosa ahí fuerte, porque como no tiene guardamanos, se me puede ir la mano por abajo y me puedo cortar. Entonces voy a hacer un golpe cuádruple a mala hostia, a ver qué pasa. Este sí que lo ha atravesado, fijaos, yendo con más genio y es que ha entrado entero. Pero tampoco he ido con toda mi fuerza. Ha atravesado por detrás. Ahí está otra vez el boquete que ha llegado a la carne de abajo. Esto es escalofriante, ¿eh? O sea, pensándolo, porque esto perfectamente puede ser aquí mi costillar. Y es que sin hacer mucha fuerza, fijaos, con qué facilidad entra en un costillar. Sin mucha resistencia, y pensar que este tipo de agresiones no son solo simplemente de un ataque a un ataque, pueden ser, por ejemplo, yo que sé, en 4 segundos te pueden ser pa. Pueden ser varios intentos, entonces si vienen alguno, puede pillar costilla y no te penetra, por ejemplo, va a ser 4 seguidos. O sea, en todos he notado que ha entrado completamente el destornillador. ¿Estáis viendo el peligro y el riesgo que tienen estas cosas? Que en un par de segundos he podido penetrar la carne más de esto. Y esto que esto es un destornillador corto. Si llega a ser más largo, imaginaos lo que puede pasar. Y va a ser este experimento con estas tijeras que no es tan óptimo, o con este chisme que es de una batidora. Y tijeras y estas cosas las puede tener cualquier persona. Esto es una varilla. Por ejemplo, llevo aquí. ¡Buah! Si veis, sin muchas dificultades, lo ha atravesado entero, entonces si llega a ser más largo, lo atraviesa más y es que está fijo. O sea, fijaos que todo esto, de manera muy sencilla, muy fácil, sin mucha dificultad, estas cosas son peligrosísimas. Con un cuchillo normal, mirad, es que no he hecho ni siquiera fuerza y lo he clavado entero. Como veis, sin mucha fuerza, llego y ¡paf! Este lo ha atravesado entero y lo ha frenado la tabla. Sin mucha dificultad, mirad cómo van entrando todos los cuchillos. O sea, este no ha entrado todo, pero tampoco dice fuerte. Fijaos cómo, qué peligro tienen estas cosas. Esto tiene un riesgo. Lo he hecho sin ganas y si presiono un poquito, fijad qué fácil entra y qué destrozo va a dejar este, porque deja todo eso con un corte bestial. Pues mira, este ni siquiera le voy a dar fuerza, simplemente voy a apoyarme. Fijad cómo sin mucha dificultad ha entrado la tijera completamente y todos han atravesado la carne de debajo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Que cualquier cosa punzante, por eso también os hice el ejemplo, con esta cosita, podría llegar a atravesar completamente un cuerpo sin mucha dificultad. Ahora, sin hacer mucha presión, dejo un poco caer y es que ha entrado y ha llegado hasta el fondo. Con un poquito de presión, simplemente hago un poquito para abajo y ¡zas! O sea, ni siquiera he tenido que usar fuerza. O sea, cualquier pringao te viene con esto a máxima velocidad y te puede atravesar. Eso es lo que os quería mostrar con esta parte del vídeo. Ahora os quiero mostrar y quiero que reflexionéis el efecto de este cuchillo, que es un cuchillo de cocina normal, y para que veáis qué efecto tiene y qué riesgo hay. Y recordad que esto de aquí es un costillar, no es carne simple, o sea, aquí hay costillas, ¿vale? O sea, que hay cierta resistencia que impide que atraviese del todo. El primer intento, 4 capas, entonces... Vale, primer intento sin mucha fuerza, no le ha llegado a atravesar, pero fijaos el efecto, que ha llegado a penetrar un poco y de hecho noto por debajo que está el hueso ya roto. Va a ser un segundo intento, solo como si llevase una camiseta normal. Y igual, no atraviesa la camiseta, pero la carne por esa presión sí lo ha llegado a atravesar un poquito. Sin camiseta, ahí sin mucha fuerza, ¿veis? Sin mucha dificultad, ha llegado incluso a la otra carne. Y ahora voy a hacer un ataque con fuerza. No digo tan fuerte, pero fijaos cómo se me ha quedado hasta el cuchillo enganchado. Se ha quedado aquí atorado la carne. Me da miedo hacer uno fuerte porque como se rompa la hoja me puedo hacer daño. Tengo que tener cuidado. Ni siquiera he ido a tope y es que ha entrado como la mantequilla eso de fácil.
con tanta facilidad que penetre todo esto, es que puede ser letal. Fijaos como en un cuello es que llegas hasta la mitad del cuello. En un torso, mirad todo lo que puede atravesar de manera tan fácil. Un brazo lo atraviesas entero. Y eso que yo no tengo brazos pequeños. Es peligrosísimo. Ahora vamos a ver los efectos que podría tener un martillo, aunque dudo que se vayan a ver también, porque para eso habría que coger los huesos y ver cómo quedan, pero tengo curiosidad. Entonces voy a poner la capa para no ensuciar la carne. No le voy a dar muy fuerte porque no quiero cargarme la encimera, y un martillo, como sabéis, lo puede tener cualquier persona en casa. Entonces, ¿va? Noto que ha dejado un boquete aquí, como un agujero. Si no es muy fuerte, fijaos cómo deja un boquete en la carne. Más de lo mismo. Deja la forma, no llega a penetrar, pero sí es como que llega a desfigurar la carne como tal. Ahora voy a darle un palazo, no muy fuerte porque no quiero cargarme nada en la casa, tampoco es plan, y a ver qué posibles efectos tiene. Esto es una varilla de hierro, ¿vale? Lo voy a dar un poquito suave, sin mucha fuerza. Lo he deformado entera y ha dejado el boquete, sin mucha más historia. Ahora lo voy a dar un poquito más fuerte, a ver qué pasa. Igual, deja la forma aquí en la tela y cabe en mi dedo. Y aunque no haya penetrado, tened en cuenta que esto podría ser un costillar, podría haber llegado a hacer daño. Porque fijaos cómo mi dedo ahí no se llega a ver. Ha hecho ese boquete enorme. Estos tipos de golpes de contusión, los peligros que pueden tener es crear a lo mejor hemorragias internas que pueden llegar a ser bastante peligrosas. Ahora, en esta siguiente fase de experimentación, quiero probar, porque obviamente aquí es más fácil que penetre porque la carne está fija. Entonces, esto podría ser más bien lo que podría ser un ataque contra el suelo, que por ejemplo, que alguien esté inmovilizado. Pero normalmente digamos que los ataques van a ser en movimiento y no van a ser tan estáticos. Aquí con el costillar voy a simular como que están sin sujetar, a ver cuánto puede penetrar y el peligro que puede tener. Tiene con mucha fuerza. ¡Buah! ¡Hostia! Mirad que lo ha atravesado completamente y no he hecho fuerza, no he hecho nada de fuerza. Y es que mirad cómo entra. Es que siendo un costillar da igual que estén las costillas ahí, es que penetran. O sea, esto, mirad cómo, o sea, estoy quedándome pasmado con la facilidad con la que está atravesando. Voy a probar aquí con un cuchillo más grande y vamos, igual, atraviesa sin ninguna dificultad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, este no ha atravesado, este ha pillado el hueso y simplemente cuando pilla hueso, fijaos que se desvía, pero sigue penetrando. Se lo voy a poner así, que así va a pillar hueso fijo y sigue atravesando. Sigue atravesando. Esto, que ni siquiera es un punzón, cualquier varilla que se pueda sujetar. Y fijaos cómo sigue atravesando como si nada. O sea, esto atraviesa. O sea, no le cuesta nada atravesar. O sea, es muy fácil hacer daño. Muy, muy fácil. Y tened en cuenta que todo este daño puede ser daño letal. O sea, todo esto es que le pillas a alguien cualquier cosa que no le debes pillar y te lo cargas. Y los ataques aquí podrían ser pa, 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 pa. O sea, ahí veis que ni siquiera esto es punzante del todo. Fijaos. Y sigue atravesando. Y con mucha facilidad. Esto tiene esta grasa, entonces voy a apuñalar por aquí, como si fuese la capa de grasa normal. Y voy a hacer con esto que no tiene ni filo ni hostias. Entonces, fijaos cómo ha penetrado todo esto sin hacer fuerza. Y de hecho, noto que está aquí. O sea, fijaos cómo llega a atravesar sin mucha dificultad. Muy, muy sencillo. Y un ataque de pánico de estos de las noticias que dicen, le metió 40 puñaladas, que eso puede ser que la persona con adrenalina empieza ahí pa, 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 como en modo piloto automático, empieza a apuñalar. Fijaos cómo dejo en un momento todo esto como un coladero total. Acabamos de ver, la primera conclusión es que cualquier cosa con el pincho puede penetrar y puede penetrar mucho. Y si el pincho es grueso, el boquete va a ser mayor. O sea, aquí por ejemplo he ido con cuidadín, pero fijaos cómo de manera tan sencilla no llega a penetrar del todo. Pero fijaos que aunque no penetre del todo, fijaos todo lo que ha entrado a mi dedo. O sea, ¿os imagináis que os atraviesan esto? Si algunas veces solo con una herida superficial uno está aquí adolorido y asustado por toda la sangre que sale, a ser un boquete así, vamos, es que eso podría sangrar, pero lo que no está escrito. Aquí, con la parte gruesa, fijaos cómo es que los boquetes que deja de manera muy sencilla, sin ir con fuerza. Escalofriante. Esto da miedo. Entonces ahora, para analizar los cortes, un cuchillo es para cortar, aunque como veis los pinchos son letales, son peligrosísimos. Un corte. No llego a cortar, se ha quedado como superficial, aunque tened en cuenta que voy con miedo porque no me quiero cortar, obviamente. Entonces aquí otra vez. No llega a cortar, tampoco es un cuchillo que esté afilado, o sea, como veis lo puedo tocar con los dedos. Vamos a probar aquí, a ver si eso lo puede cortar.
¡Hostia! Si veis, sin ir muy rápido, fijaos la pedazo raja que ha hecho en un momento. Usemos otro cuchillo, este que tiene menos filo aún, ¿vale? Este, como veis, lo puedo tocar, incluso puedo ir un poco con el dedo y no me llega a cortar. No ha penetrado, se ha quedado superficial. Ha ido un poquito más fuerte, no llega a penetrar. Aún así, recordar que estas cosas, aunque no penetren, recordar que pinchando atraviesan sin ningún problema. O sea, fijaos, de hecho ha atravesado hasta la que está debajo. O sea, mi dedo está saliendo por aquí. Ahora con este cuchillo de sierra, típico de restaurante, a ver qué efectos tiene, se ha quedado superficial y no ha llegado a entrar. Simplemente lo ha rajado entero, pero se ha quedado un poco superficial. Voy a darle la vuelta a ver qué tal. Fijaos lo que es los daños. Este lo ha pillado de lleno y ha rebanado todo esto. Como veis, sin ir a máxima velocidad, aplicando un poquito de fuerza, voy suave porque voy con cuidado, pero tened en cuenta que estas situaciones suelen ser con adrenalina, a máxima velocidad y con fuerza máxima. No van a ir aquí a medio gas, o sea que esto con máxima velocidad, fijaos cómo corta sin mucha dificultad. Mirad cómo va cortando. Y este sí está cortando en todos. Y es un cuchillo de sierra. Este es el más afilado de la casa. Tengo que estar con más cuidado. Y a ver qué efectos tiene. Bueno, se ha quedado fuera, superficial. No llega a penetrar. No llega a penetrar. A ver este lado. ¡Hostia! Los otros no penetraron, pero fijaos este. Estas cosas dan miedo. Y ahora por último, quiero probar si un punzón, si se le da suficiente velocidad, si llega a cortar igual, aunque no sea un elemento cortante. Solo para probar, tengo la curiosidad. Lo voy a llevar así, o sea, si normalmente está aquí... es que estas cosas dan miedo, gente, esto da miedo. Y fijaos que, aunque no sea un arma cortante, corta también. Y eso que tampoco estoy yendo a máxima velocidad. Se ha ido a la verga la carne. Este corte lo ha hecho el punzón y ni siquiera tiene filo. Y ya para rematar, fijaos con todo el grosor, o sea, poniéndolo aquí, también vamos a poner el costillar. Es que fijaos cómo, con presión, he notado cómo tocaba abajo el fondo. Con un poquito de presión, sin mucha dificultad tengo el cuchillo hasta el fondo. Esto es peligrosísimo. ¿Os queda claro? Estas cosas son súper peligrosas. Si sacáis un arma blanca, tenéis que tener en cuenta los riesgos que hay al usar este tipo de cosas. Y también, esto también va para viceversa. Si os sacan un arma blanca o algo que puede ser tan poco intimidante como un destornillador, que cualquiera dice, ¡buah! Un destornillador, eso da toda la risa. O esto, que ni siquiera es un destornillador, pero recordad y mirad todo lo que puede entrar. Este chisme que no sirve para nada, que puede ser cualquier varilla, que entra metiéndole la presión y ha entrado hasta el fondo, o sea, sin mucha dificultad. Estoy aquí, ¡fas! Y es que, o sea, lo atraviesa entero, que tenéis que tener muchísimo cuidado con estas cosas, ¿vale? Y esto va no solo para deciros, ser buenas personas, no vayáis sacando cuchillos, no vayáis cortando gente, sino que también esto va para la parte de entrenamiento. Porque como veis, en una situación real en la que cualquier cosa te puede atravesar completamente con tanta facilidad, y más si se aplica fuerza y velocidad máxima, tenéis que tener un repertorio de movimientos que sean lo menos arriesgado posible, porque como veis, si por ejemplo al hacer un desarme muy complejo, y por ejemplo aquí está la persona y va o sea, a máxima velocidad, y tú en cualquiera metes la mano mal puesta, pues como veis, al hacerlo de los cortes, las rajas que dejan, se va con velocidad, son así. Y de hecho aquí hay hueso, fijad que acabo de cortar hueso. O sea, mirad con qué facilidad, si falláis en eso, imaginaos esta raja aquí en la mano, en un instante, sin mucha complejidad y sin meterle casi ningún gesto técnico, simplemente meterle velocidad a una cosa que puede tener cualquier persona en casa, ya sea cualquier cuchillo, como veis, un destornillador pequeño, el grande había atravesado completamente hasta el fondo, y aquí este pequeñajo, mirad qué daño está haciendo, que en cada una entra como si nada, está atravesando completamente la carne. ¿Qué riesgos tiene eso? ¿Vale? Entonces, estas cosas entrenarlas, y sobre todo, la parte principal es mucha prevención, de que si en la situación en la que estéis no es necesario arriesgarse para meterse en el rango del arma de otra persona, pues no te metas sin necesidad. Obviamente, si es una situación de alto riesgo en la que tienes que actuar, pues tienes que entrar con todo. En el fondo es una lotería, por muy crack que seas, porque como veis, ¿cuántos ataques he dado ahí en un par de segundos? O sea, sin técnica ni nada, solo hacerlo así. Y recordad que cualquiera de estos os rebanan completamente las manos al hacer mal un desarme. Prevención y sensatez, ¿vale? Y bueno, esto viene a ser todo. Yo me he quedado un poquito con
el cuerpo extraño, porque esto en el fondo es escalofriante, porque como veis es que realmente tú puedes estar practicando toda tu vida este tipo de cosas, que es cometer un pequeño error y te pueden llegar a matar de manera muy sencilla, o cualquier persona con un calentón o al portar armas o que va, yo que sé, borracha o lo que sea, le saca un arma y puede haber una desgracia de manera muy sencilla. Esto son cosas peligrosas y es bueno reflexionar sobre todo este tipo de cosillas. Un saludo, cuidados, hasta otra.